Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. En esta jornada especial tenemos un programa para usted en conjunto con UCB Televisión, Señal 3, y hoy día vamos a conversar con el director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, el abogado, filósofo, Sergio Mico Aguayo. ¿Cómo está usted? Hola Sergio, gracias por la invitación. Yo te diría que mi sentimiento es de alivio. Tengo la impresión de que todo el dolor de estas semanas no va a ser en vano y que vamos a entrar como país en una nueva etapa del desarrollo de nuestra democracia y de los derechos humanos. Ustedes durante todo este periodo, los 28, 29 días, han ido haciendo balance de la situación, partiendo de las personas muertas, heridas, qué sé yo, violentadas. Eh, ¿Qué nos indican los últimos datos del balance que ustedes han hecho? Se mantiene siempre la cifra de las 23 personas muertas, ¿no? Sí, de las cuales nosotros llegamos a la conclusión de que hay 5 que fueron muertas por agentes del Estado. Ahora, obviamente esto lo va a determinar los tribunales de justicia. 3 a manos del ejército, 1 a manos de la infantería marina y otro por carabineros. Ahora también nos ha preocupado muchísimo, bueno, es público notorio el uso de perdigones. Hemos contemplado en hospitales 61, 774 personas heridas por perdigones y 217 con lesiones oculares. Yo te diría que eso en términos de, como te decía, el mayor dolor que uno ve en la sociedad chilena, ahí está. Ahora, una petición permanente de los organismos de derechos humanos, incluyendo el Instituto, que se evitara este tipo de acciones en la represión por la fuerza del Estado. ¿Cuál fue la respuesta del ministro del Interior a esta interpelación que hicieron ustedes? Bueno, apenas asumió el ministro Blumen, nosotros le hicimos ver que no se estaban aplicando adecuadamente los protocolos de carabineros. En este sentido, Sergio, nosotros somos una corporación autónoma de derecho público que estamos conformados por 11 personas eh, que expresan toda la pluralidad. Entonces esto me parece muy importante porque nuestro tema fue un mínimo que en este caso, o algo básico, es apliquen los protocolos que ustedes mismos se han dado. En este caso, el uso de perdigones solamente se podía utilizar en caso de, ante una agresión física, un carabinero o carabinera que viera que su integridad estaba comprometida, podía utilizar perdigones. Y muchas veces nosotros lo que observamos, nosotros tuvimos en algo así como 169 marchas y manifestaciones, era que se usaba perdigones cuando habían actividades pacíficas, sobre todo además cuando aparecían niños, discapacitados, familias tercera edad que se utilizaban perdigones no tenían ningún sentido. Entonces nosotros le pedimos de un primer momento, el ministro Blumen, y también al director general de Carabineros y al ministro de Justicia, tuvimos una reunión con el director general de Carabineros, era ni más ni menos que se aplican los protocolos y esto no está ocurriendo. Y ahí lo que salieron una serie de propuestas, digamos, la primera fue que Carabineros se comprometió a que sus propios instructores iban a acompañar a los policías de fuerzas especiales, particularmente los que utilizaban perdigones, y luego vino, tras el ataque a Gustavo Gatica, la conferencia de prensa en La Moneda, donde se dijo que se iba a acotar el uso de perdigones. Nosotros ahí, Sergio, al día siguiente hicimos ver que el supuesto agotamiento del uso de perdigones no era tal, porque se había ampliado el uso de perdigones no solamente a la defensa de la integridad física de Carabineros, sino que de la defensa de la propiedad privada y pública. Ahí también volvimos a hablar con el ministro Blumen, con el director general, quienes cambiaron esta modificación del protocolo. Nosotros tenemos la impresión de que bajaron las lesiones oculares, pero siguen siendo una tragedia y bueno, son los tribunales de justicia los que van a determinar si hubo abuso o no del uso de perdigones. Nosotros creemos que sí. Ahora, con respecto a las detenciones, también hubo denuncias de malos tratos, de Así es. tortura, de vejaciones sexuales incluso. Mira, nosotros lo que detectamos y presentamos querellas por 57 casos de
tratos crueles, inhumanos y degradantes que tenían alguna relación con violencia sexual. Estamos hablando de tocaciones, desnudamientos que obviamente están prohibidos expresamente por los protocolos de marzo del 2018 de Carabineros, amenazas de violación. Y tuvimos 4 casos de violación, 2 en Santiago y 2 en Coquimbo, violaciones de hombres que fueron también objeto de querella por parte nuestra. Ahora, todos estos acuerdos que no se cumplieron en medida importante por parte de las autoridades políticas ni policiales, cuando uno los pone, digamos, en función de la realidad y observa, por ejemplo, el audio donde el general director de Carabineros hace una arenga, Claro. y esa se conoce públicamente, donde dice que ningún carabinero va a ser dado de baja. ¿Es una cuestión contradictoria con el hecho de someterse a la justicia o no es contradictorio? Mira, evidentemente nosotros inmediatamente cuando se supo del audio y sobre todo el reconocimiento por parte de la autoridad, dijimos que esto no podía ser un llamado a la impunidad. De hecho, nosotros le entregamos las querellas a Carabineros de Chile y ellos iniciaban investigaciones sumarias. También obviamente se están realizando las investigaciones por la Fiscalía y por los tribunales de justicia, y ya el día lunes, previo a las declaraciones del director general, nosotros habíamos ido a hablar con el contralor Jorge Bermúdez para decirle observen las investigaciones sumarias de Carabineros. Por eso nos llamó mucho la atención e inmediatamente condenamos esas palabras, porque acá es clave, Sergio, para que esto nunca más vuelva a ocurrir, es que se sepa toda la verdad. Y para eso son las investigaciones sumarias y en segundo lugar que se haga justicia. Y una dimensión clara de la justicia es aplicar las penas que correspondan. Ahora, yo tengo antecedentes, por ejemplo, y se conocieron en su momento por la opinión pública, de los fallos de la Corte de Antofagasta y Concepción que prohibieron expresamente a las fuerzas policiales el uso de armamento y la limitación también para el uso de los gases lacrimógenos. Claro. Eh, Eso en el fondo está dando cuenta de que la policía uniformada en terreno estaba haciendo caso omiso de la orden del general director y por supuesto de la autoridad superior, en este caso del ministro del Interior. Mira, ahí, a ver, primero nosotros hemos evitado hacer juicios generales sobre el actuar de Carabineros. Por eso te digo, nosotros decimos, miren, nosotros estuvimos en 529 comisarías o visitas a comisarías y ahí pudimos constatar, por ejemplo, lo que hablábamos de estos tratos crueles, inhumanos y degradantes y presentábamos las querellas. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Ya te señalé la situación de los perdigones. Por ejemplo, en el caso de lacrimógenas, lo que dice el protocolo es que se disparan al aire. Y nosotros vimos muchos casos y en un caso fuimos víctimas de eso, un funcionario del instituto que recibía un impacto directo de bombas lacrimógenas. Y te insisto, la bomba lacrimógena es para tirarla al aire. Nuevamente, lo que nosotros estamos hablando de aplicar normas básicas de estándares de derechos humanos y de los propios protocolos de Carabineros. Nosotros no estábamos haciendo unas exigencias desmesuradas. Ahora, uno parte de la base, por ejemplo, que la policía uniformada es una institución jerarquizada. Por lo tanto, hay una relación con el mando de la institución y todos deberían actuar, digamos, en el mismo sentido, de acuerdo Claro. a esos protocolos. Pero pareciera que aquí no se dio exactamente esa situación. Bueno, yo lo que te quiero señalar es que hay una responsabilidad individual. Nuestras querellas son contra carabineros concretos y particulares, pero también hay una responsabilidad institucional, es decir, Carabineros se somete a las reglas de la legalidad, en segundo lugar del uso estrictamente necesario de las armas no letales y letales, en tercer lugar proporcionalidad y cuarto lugar el principio de la responsabilidad. Por lo tanto, le va a corresponder a los tribunales de justicia determinar efectivamente qué responsabilidades hay en este caso del alto mando. Y también, claro, hay un juicio de orden más político, hay investigaciones administrativas y también hay responsabilidades civiles. Hemos hablado, Sergio, de verdad, justicia, pero también de reparación. Es decir, también va a ser tarea del Estado ver cómo se repara todo el daño causado.
materialmente, en términos monetarios, en términos psicológicos, en términos de terapias médicas, en términos laborales, también es esencial que el Estado de Chile se haga cargo de la reparación integral de las víctimas. Y te insisto, dentro de la justicia hay una justicia que es orden también de ver las responsabilidades políticas en todo esto. Ahora, siendo el Instituto Nacional de los Derechos Humanos un organismo autónomo, ¿estableció algún nivel de coordinación, por ejemplo, con otras instancias, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o con ONG como Human Rights Watch, que también estaban preocupadas de este fenómeno de represión en Chile por parte del Estado? Bueno, nosotros estuvimos el primer día con Human Rights Watch, estuvimos el primer día con el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, con Amnistía Internacional, con observadores de ONG internacionales, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, también hicimos todo lo posible para que quienes estaban viendo la realidad chilena no solamente fuéramos chilenos y chilenas, el INDH, sino que también una comunidad internacional, porque es muy importante, los países viven también de lo que opinan los demás de nosotros. Entonces, obviamente, entre más ojos habían puesto en Chile, más verdad íbamos a tener a la mano y también más cuidado iba a haber, en este caso, en el uso de la fuerza pública. Ahora, en esta interacción con otros organismos que también son especializados en la materia y tienen una experiencia en otras latitudes, Claro. caso Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se establece aquí en Chile finalmente que hay una violación sistemática de los derechos humanos durante los 28, 29 días. Eso va a ser una evaluación justamente que van a hacer los tribunales de justicia, que van a hacer estos organismos internacionales, y eso va a ser de la mayor importancia. Ahora, dentro también de la doctrina de los derechos humanos se discute, bueno, ¿qué es de sistemática? Y en este caso hay un mínimo, que no pueden haber coordinación entre autoridades civiles, judiciales, fuerzas policiales, en términos de que se violan los derechos humanos con impunidad. Ahora, nuevamente, todo lo que se avance en verdad, todo lo que se avance en justicia, que los tribunales de justicia apliquen pena en el caso que correspondan, todas aquellas materias de reparación, todas aquellas materias de memoria van a ir avanzando a un nunca más en Chile. Y te quiero decir una cosa, Sergio, para mirar las cosas con más esperanza. Todo el trabajo en las organizaciones de derechos humanos desde el propio 73 en adelante, el hecho que se hayan hecho memoriales por los derechos humanos, que hayan más de 500 ex uniformados condenados, etcétera, nosotros también creemos que eso influyó, porque el ejército de Chile, cuando salió a las calles, no fue el mismo ejército de Chile del año 73, entre otras cosas porque todo el mundo sabía que había, bueno, libertad de expresión, tribunales de justicia, estaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos que estaba diciendo: acá no van a haber impunidad en materia de violación a los derechos humanos, y eso obviamente contiene mucho, ya, porque cuando uno cree, tiene la convicción de que puede cometer delitos y nadie te va a sancionar, obviamente eso es un incentivo para cometerlo. Ahora, en esta situación el presidente Piñera en algún momento dijo que él había llamado a organismos internacionales y también al Instituto Nacional de los Derechos Humanos. En qué tono se dio esa conversación con el presidente de la República? Mira, hubo un suceso que fue lamentable, que no nos dejaron entrar a la exposta central. Y ahí se hizo a la luz una dimensión categóricamente importante para perseguir y condenar las violaciones a los derechos humanos, que es la transparencia. Y ahí nos llamó el presidente de la República, tuvimos una reunión con el ministro de Justicia, y básicamente la reunión consistió en: el presidente de la República nos dijo, bueno, ¿qué es lo que pide el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Y nosotros les dijimos: queremos tener acceso al servicio médico legal, queremos tener acceso a todos los recintos policiales, hospitalarios, militares, ¿ya? Y ahí, digamos, yo te diría que se estableció una otra relación con el Estado de Chile. Ya, y cambió la situación después de esta conversación, porque era bastante grave que a ustedes les impidieran ingresar a la posta central, al hospital de emergencia, para poder observar en terreno, digamos, la dimensión de las lesiones y conversar con los médicos y tener también datos objetivos acerca de la identidad y del grupo familiar, porque aquí hay un efecto también multiplicador de una persona que está lesionada.
Claro, por supuesto. Mira, yo te diría las cifras, ¿no? Y para ser justo, ¿no? Hemos estado en 61 recintos hospitalarios donde el caso más grave, porque había una orden del director de poner un candado en la puerta. Hubo 3 hospitales más donde tuvimos problemas, ya, pero en general, y en eso hay que reconocer la actitud del ministro de Salud, se abrieron los recintos hospitalarios. Los recintos también policiales tuvimos en 5 o 10 casos problemas. En un caso más grave, un par de veces que hubo incluso amenazas veladas a nuestros funcionarios. Pero nuevamente, las grandes cifras hacen que demuestran que el instituto tenía un gran respeto y las puertas se abrían. Hubo 2 o 3 casos donde y recibimos denuncias que en recintos militares habían detenciones que obviamente eran ilegales. Pudimos entrar y constatar que eso no era así. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la situación que se vivió en las regiones? No solamente fue acá en la zona metropolitana, también en Valparaíso, en Antofagasta, en Iquique, en Concepción, en Temuco, en Puerto Montt, hasta en Claro. Punta Arenas hubo manifestaciones y donde hubo represión policial. Mira, el instituto solamente somos 182 personas, y yo todo homenaje que le haga a los funcionarios y funcionarias del instituto se queda corto. En regiones somos 5 personas, y que eran 5 personas que se dividían en 2 turnos, 3 y 2, o más un abogado, abogada, colaborador, Sergio, que estaban de 12 a 7 de la tarde muchas veces en la calle, en 19 ciudades. En segundo lugar, después salían a las comisarías de 12 a 5 o 6 de la mañana, luego hacían un pequeño informe que nos enviaban a Santiago, y ellos y nosotros presentábamos querellas. Entonces lo que te quiero señalar es que fue un esfuerzo increíble de una comunidad, además que tenemos 9 años de creación de 182 personas, 5 por región. Ahora, eso obviamente significaba que de repente nosotros no podíamos estar en San Antonio, obviamente en Quilpué. Te menciono, por ejemplo, la región de Concagua, porque hubo ciudades donde hubo altos niveles de represión distintas a Valparaíso, y ahí el esfuerzo de llegar allá era sobrehumano y muchas veces no alcanzábamos simplemente. Ahora, la canalización de toda la información que a ustedes les llegó, ¿de qué manera hacían como para poder discriminar la información que era verdadera? Porque me imagino que también circula información falsa, como ocurrió con las redes sociales, ¿no? Muchísimo, así las redes sociales tienen un rol muy luminoso que es transparentar todo. Nosotros, por ejemplo, íbamos con nuestros celulares a grabar lo que estaba pasando en una manifestación, y estábamos grabando directamente, por ejemplo, fuerzas especiales, a carabineros, los hechos de violencia. Y eso obviamente, todas estas grabaciones, lo que nosotros recibíamos sirvió muchísimo para la verdad y la transparencia, pero también recibíamos mucha información falsa, mucha basura y agresiones, ¿ya? Y ese es el lado oscuro de las redes sociales. Ahora, nosotros siempre lo que hicimos y estamos haciendo es chequear y contrachequear la información. No nos basta una denuncia. Por ejemplo, tuvimos muchas denuncias en un primer momento en el toque de queda, donde se nos decía, sabe que tales personas no llegaron al hogar de vuelta. Recibíamos la denuncia, pedíamos obviamente los teléfonos y chequeábamos un día, 2 días después, ya si esa persona había llegado a su paradero, y luego de eso su hogar, y luego de eso, en los casos que no había llegado, nos remitíamos al Ministerio Público. Entonces lo que te quiero señalar, Sergio, es que nosotros, cuando hemos presentado querella, es porque hemos hecho un chequeo y un contrachequeo y hemos llegado a la convicción de que se cometieron delitos. Nuevamente, te insisto, esto es materia de tribunales de justicia, y muchas veces además el tipo de delitos que nosotros hemos condenado, que estamos persiguiendo, son delitos de difícil prueba. ¿Qué te digo yo? Obviamente el caso de tortura, donde está la víctima y el victimario, en lugares donde no hay las cámaras que tienen que haber, en fin, en medio de la noche en un toque de queda, ¿ya? Esa es otra tarea que se nos viene encima al instituto. Tenemos unas 2.500 denuncias, 2.700, hemos procesado 2.100. Estamos llamando a la opinión pública que las personas se atrevan a hacer las denuncias, no solamente por la justicia personal que puedan recibir, sino para la justicia en una sociedad, y te insisto, como garantía de no repetición. La impunidad es la principal fuente de nuevas agresiones a los derechos humanos. Por el contrario, que se haga todo, llegue a la luz pública y se haga justicia, es nuestro mejor antídoto en contra de la violación a los derechos humanos. Cuando se hace una denuncia, estas denuncias las toma la fiscalía y ordena ciertas indagaciones para recoger evidencias, qué sé yo, de lo que ocurrió, y se lo encarga a las policías.
¿Qué pasa con el caso de Carabineros donde hubo violaciones a los derechos humanos y se va a investigar? ¿Me encargan los mismos Carabineros que investiguen? Así está la Policía de Investigaciones, están las fiscalías, pero además está la Contraloría. Nosotros le hemos pedido a la Contraloría que haga su mejor esfuerzo, estamos hablando de centenares de querellas y de investigaciones administrativas que también van a ser observadas por la Contraloría. Entonces, de tal manera que yo te insisto, Sergio, está el rol de los medios de comunicación social, que muchas veces son la mejor investigación que se puede hacer en una sociedad. Están obviamente los organismos Fiscalía y Policía de Investigaciones, pero tú señalas un punto, bueno, pero ellos también están siendo objeto de escrutinio público, acusaciones. Bueno, nuevamente está la Fiscalía, hay tribunales de justicia y la Contraloría. Es decir, yo te diría, la sociedad chilena tiene una serie de vías para que se sepa la verdad y, por cierto, también está el instituto. ¿Hay un cambio del punto de vista político en la relación del Instituto Nacional de los Derechos Humanos con Andrés Chadwick, ministro del Interior, y Gonzalo Blume, el ministro del Interior, que lo reemplazó? Nosotros tuvimos una reunión con el ministro Chadwick previa a la reunión con el presidente de la República y luego hemos tenido una relación bastante estrecha en el sentido de intercambio de opinión, hacer la denuncia, intercambio de información con el ministro Blumel, que efectivamente nosotros hemos señalado que fue una oportunidad cuando se produjo el cambio de gabinete, la salida de los militares de la calle, etcétera, se produjo un espacio que se expresó el día de ayer en un acuerdo político que nosotros valoramos. ¿Por qué? Porque en la medida que hay un Estado democrático de derecho, los derechos humanos están más garantizados. Cuando vienen los autoritarismos, cuando vienen las dictaduras, las primeras víctimas son los derechos humanos. ¿Cómo observa usted el fenómeno que tiene que ver directamente con los derechos humanos? Porque cuando el presidente de la República dice estamos en guerra y por otra parte surge esta otra situación que presenta el jefe de la zona en estado de emergencia, que declara el general Iturriaga y dice yo no estoy en guerra con nadie, soy una persona feliz. Mira, eso fue un momento bastante crítico de estos días de protesta cuando el presidente habló de guerra. Nosotros inmediatamente, a la mañana, horas después, dijimos que ese era un tipo de lenguaje que no servía para nada para el reencuentro democrático. En segundo lugar, dijimos que los chilenos no estábamos en guerra unos contra otros. Y además, convencionalmente, esto es una definición de estándares de derechos humanos previo a los ejércitos regulares. La guerra es cuando un ejército se enfrenta a otro ejército, regular o irregular. En segundo lugar, hay más de 1000 muertos y se utiliza armamento pesado. Es decir, evidentemente los chilenos y chilenas nunca estuvimos en guerra unos con otros y la declaración del general Iturriaga produjo un gran alivio a la sociedad chilena y, por cierto, al instituto, porque la retórica de la guerra, bueno, te lleva a más guerra, ¿no? Te lleva al miedo, te lleva al odio, ¿no? Ahora, todo este fenómeno, digamos, que dice relación con la represión que se hace por parte del Estado y concretamente del gobierno, es frente a un fenómeno de la violencia. Eh, Usted, Sergio Mico, es abogado, pero al mismo tiempo filósofo, o sea, me imagino que ha revisado algunos autores que hablan precisamente de la violencia que tiene, bueno, yo diría que la violencia está asociada incluso al origen del ser humano Así es. y se ha vivido en la historia capítulos muy terribles en relación con eso, en forma colectiva, por el terrorismo de Estado, por ejemplo, cuando son los gobiernos los que implementan sistemas de represión permanente o de exterminio de la población. Y me gustaría que usted hiciera de esa perspectiva también preocupado del Instituto Nacional de los Derechos Humanos por la violencia, porque ese es un fenómeno que altera, digamos, la convivencia. Así es. ¿Cómo la entiende usted y cómo la interpreta? Mira, primero tu reflexión sobre qué es el ser humano. En la tradición judeo-cristiana se habla de un pecado original y en la filosofía contemporánea los filósofos de la sospecha, Marx, Freud, el propio Darwin, Nietzsche nos hablan de un lado muy oscuro del ser humano. Y de repente concepciones muy ingenuas nos pueden llegar a grandes desastres acerca del ser humano. Esa es mi primera reflexión. La segunda que yo te diría, en la filosofía política nosotros sabemos que cuando el ser humano está en estado de naturaleza y vienen el miedo
el miedo, la lucha despiadada por conseguir el respeto de los derechos que genera miedo, el ser humano llama a la fuerza. ¿Ah? Es decir, en esto en la filosofía política, Hobbes nos enseñó, como vivimos en Concepción, cuando vienen los saqueos después del terremoto y no hay policía, no hay ejército, o sea, ¿te acuerdan? Todo el mundo llamó a estado de sitio y cuando se producen la caída de los estados de derecho viene la violencia. Entonces, y eso lo vivimos ahora, ya particularmente también en muchas zonas de Santiago, cuando retrocede el Estado es el narcotráfico, y eso hay que decirlo, estuvo presente también en estos días el que llega. Entonces, te insisto, el Estado democrático de derecho es básico para que funcione, se respeten los derechos humanos. Y última reflexión, la política es la forma pacífica como los seres humanos resolvemos nuestras diferencias. Estamos en el Congreso Nacional. ¿Y qué significa? Congreso es congregar. Estamos en un hemiciclo donde todos miramos nuestros rostros, ¿ya? El Parlamento, porque viene de parlare, de conversar. El arte de la política es, digamos, mire, somos distintos en ideas, intereses. Unos quieren una nueva constitución, otros no. Unos son socialistas, otros son capitalistas, unos son liberales, otros son conservadores. Pero queremos vivir juntos, sentémonos a conversar. ¿Y cuál es la alternativa? A la violencia es la violencia, ¿ya? Entonces, por eso también hoy día los chilenos y chilenas tenemos que valorar muchísimo más la democracia y todas estas instituciones políticas que están muy cuestionadas. Bueno, ya sabemos que la alternativa a esto, a las instituciones políticas, por muy defectuosas que son, es la violencia. Hay un par de ideas que me gustaría conversar con usted brevemente. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Por supuesto. Estamos dialogando con el abogado Sergio Mico, el director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Una pausa y volvemos con usted. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, con UCB Televisión Señal 3. Estamos conversando con el director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, el abogado Sergio Mico Aguayo. Director, cuando uno ve toda esta situación que se ha producido, hay cuestiones objetivas que se palpan, se ve la policía reprimiendo, se ven problemas de gente que ha quedado ciega, ¿no? Bueno, está también la situación de la tragedia de los muchachos, los jóvenes, las mujeres que murieron, 23 en total, en fin. Pero hay una cuestión que es subjetiva y que está en la sociedad, está con nosotros. El miedo, el temor. ¿Acaso el derecho humano, digamos, a vivir en seguridad no es también un derecho que debería considerarse como primordial, digamos, en una situación como la sociedad nuestra? Así es, mira, en las Naciones Unidas se habla de seguridad humana como un derecho. Eh, Seguridad humana que tiene un componente que es la seguridad ciudadana. Si una sociedad no es capaz de garantizar la vida, la integridad física y psicológica, si una democracia en particular no es capaz de garantizar, te insisto, la vida, la integridad física, psicológica, la propiedad, tu casa, bueno, las personas empiezan a preguntar, bueno, ¿y para qué sirve la democracia? Entonces el concepto de seguridad humana es un concepto clave hoy día en materia de derechos humanos. Ahora, ¿cómo ve usted ese fenómeno? Porque si bien es cierto, se llegó a un punto de inflexión con un acuerdo político, pero este sedimento de temor, de miedo, queda latente en Por la sociedad supuesto, por supuesto. y afecta a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a todo el mundo. Así es, nosotros nos preocupó mucho y nos preocupan mucho niños y niñas y adolescentes que fueron detenidos, la situación de la Hormiga, donde hemos estado en 3 o 4 oportunidades, niños que son expuestos a la violencia, al ruido, los gases lacrimógenos. Eso obviamente produce impactos muy profundos en la personalidad que pueden expresarse, como dices tú, en el miedo, pero también en mucha rabia, ¿ya? Y eso queda en las sociedades. El temor al otro,
el no poder dormir tranquilo, no saber si se va a producir un saqueo, lo que era tu normalidad, el metro, etcétera, de repente todo se acaba. Evidentemente que el ser humano experimenta ahí cambios muy profundos y nada de positivo. ¿Mm? Ahora, desde la perspectiva de la sociedad, usted además ha sido profesor de la Universidad de Chile durante mucho tiempo, egresó a la Universidad de Concepción, Así que es. era un lugar también de mucha reivindicación del punto de vista político, social. Eh, ¿De qué manera piensa que la juventud en la defensa de los derechos humanos está jugando un rol importante? Mira, yo, como todo fenómeno humano hay distintas visiones. Eh, Como los jóvenes chilenos no habían vivido la dictadura y estaban muy descontentos, 2006, 2011, sistemáticamente ya las encuestas nos estaban demostrando que había un 42, 45% de jóvenes que le era menos, más o menos indiferente democracia y dictadura, lo cual era gravísimo. También habían encuestas ya sostenidas que en mundo secundario la solución violenta a los conflictos no era vista como algo ilegítimo. Entonces yo te diría que esos son capas muy profundas de la sociedad chilena que estaban ahí entre los cabros jóvenes y que ¡pum! Reventaron. Pero por otro lado quedó clarísimo en la alegría, las manifestaciones juveniles que uno veía que eran impresionantes, un despertar de la conciencia política, cívica, ¿sí? El hecho de estar conversando de los derechos humanos en torno a sus violaciones tiene una dimensión muy importante porque los chilenos también hubo un momento y chilenas que dimos por hecho que los derechos civiles y políticos estaban garantizados y eso no es así. Hoy día en el mundo, primero veamos el mundo, hay enormes extensiones del planeta donde los derechos humanos simplemente son conceptos que no existen, que son vistos como cosas occidentales. Y en el mundo occidental, mira lo que está pasando con el avance del nacionalpopulismo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Centroamérica. Y los chilenos y chilenas, yo creo, y particularmente los cabros jóvenes, hoy día se dieron cuenta vieron con claridad que los derechos civiles y políticos estaban puestos en cuestión. No solamente los derechos económicos, sociales y culturales, que ya era un hecho que para nuestros jóvenes, particularmente el derecho a la educación, no se estaban bien realizando. Y Sergio, disculpa que me alargue, pero No, no hay ¿en qué problema. tema viene un debate sobre una nueva constitución donde el instituto quiere decir, bueno, los derechos humanos tienen que estar en el centro de esa nueva constitución, pero hay una nueva etapa que son los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros desde los primeros informes anuales veníamos diciendo, mire el problema de derechos humanos en educación, problemas de derechos humanos en vivienda, problemas de derechos humanos en salud, problemas de derechos humanos en previsión social. Los derechos humanos no son máximos, no son políticas públicas, pero hay un mínimo, hay algo básico. Por ejemplo, código de agua. Hay un enorme debate en Chile sobre la modificación del Código de Agua que se viene arrastrando hace 8 años. Nosotros en el instituto hacía 2 años que estábamos viendo qué decimos y no nos llegábamos a acuerdo porque hay un debate ideológico, el rol del Estado, de los privados. También hay un debate de intereses desnudos, legítimos muchos de ellos, la agricultura, la industria, el uso humano, pero nosotros dijimos, bueno, pero hay acá un mínimo, que es agua potable para todos, pucha que es poco. No, hay 1 millón de personas en Chile que no tienen agua potable en sectores rurales y en sectores de donde viven los pueblos originarios. Fiscalización, servicios sanitarios. Entonces en el mundo el derecho humano al agua esto es el piso, lo mínimo, agua potable y servicios sanitarios. Entonces nosotros lo que queremos poner sobre la mesa en nuestra nueva etapa, Sergio, es decir, bueno, es evidente que en materia de derechos económicos, sociales y culturales Chile estaba al debe. Esa también es de las bombas que nos explotaron estos últimos días. Y bueno, el derecho internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos también quiere aportar en ese debate. Ya, uno en el mundo político ha escuchado mucho, y entre otras cosas, a propósito de lo que usted dice, eh, los derechos sociales no serían derechos humanos. Eh, ¿Cómo lo ve usted? Porque usted está hablando, por ejemplo, del derecho al agua, que en el fondo es decir, el derecho a la vida, ¿no? Así es, Porque no solamente para beber, sino también para regar, claro. para producir los productos, los alimentos,
que necesita la gente para seguir existiendo. Entonces, ¿los derechos sociales están separados de los derechos humanos o no? No, así, en la doctrina hoy día yo te diría que todos los derechos están interrelacionados. Tú has puesto un buen ejemplo, derecho a la vida, pero ¿qué es el derecho a la vida sino el derecho social a la salud? En fin, en los países donde hay más educación de todo tipo, obviamente que la vida y la salud están mejor garantizados. Ese es mi primer comentario. El segundo, ¿cuál es el debate en los derechos sociales? Que... hay quienes dicen, bueno, los derechos sociales se pueden garantizar o no a través de los tribunales de justicia. Ese debate lo tenemos hoy día en Chile, porque eso ya llega un momento en que se empiezan los tribunales de justicia, en el nombre de los derechos humanos, a hacer políticas públicas. Bueno, entonces algunos dicen, no, esto no corresponde, ¿ya? Por lo tanto, esto es básico de políticas públicas, decisiones del legislador, etcétera. Y hay quienes nuevamente te dicen, saben que los derechos económicos, sociales y culturales están dentro de los mínimos civilizatorios y básicos. Nosotros en el Instituto tenemos distintas miradas en la relación entre los derechos humanos y las políticas públicas, pero te insisto, pero estamos de acuerdo en que hay mínimos civilizatorios que en Chile no se cumplen y que tienen que, desde la perspectiva de los derechos humanos, ponerse en la palestra. Dentro del Instituto de Derechos Humanos, hay que decirle a la gente que seguramente no sabe, se trata de un consejo, es como un cuerpo colegiado, Así y es. donde nos decía usted al comienzo que hay una policromía del punto de vista político. Eh, ¿Cómo es la convivencia ahí en función del objetivo que tiene el instituto? Porque uno piensa que a lo mejor la actividad política que existe en la sociedad tiene su proyección ahí también. Mira, del Consejo de 11 personas, 4 son elegidas por el Congreso Nacional. Y obviamente acá está una representación bastante política, por así decirlo, ideológica. Hay otras 4 personas que son elegidos por 140 organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, donde el origen, te das cuenta, de estas 4 personas es distinto al propiamente político. Hay 2 personas elegidas, una por la presidenta, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, y otra por el presidente Piñera, y en mi caso yo fui elegido por alrededor de 40 decanos y decanas de todas las facultades de Derecho de Chile. Entonces, la primera gracia del instituto es que en su origen somos muy diversos, y en segundo lugar el resultado ha sido de prácticamente está todo el pluralismo político, las distintas concepciones de los derechos humanos presentes. Nosotros una de las cosas de las cuales pusimos al servicio del país, que todas, Sergio, nuestras decisiones fueron tomadas por consenso. Todas. Y hay gente de gobierno y oposición, hay gente de derecha, centro y izquierda, pero hicimos el mejor de nuestros esfuerzos de anteponer nuestras relaciones con el gobierno, con los partidos políticos, es decir, saben que el instituto tiene que decirle esto a la sociedad chilena, y vivimos momentos muy dramáticos, de mucha crisis. Toda la sociedad estaba polarizada, las instituciones estaban en crisis, pero al final siempre primó este sentido, yo te diría, republicano. Saben que nosotros en este momento nos tenemos que poner de acuerdo, y así lo hicimos. Ahora, usted sin proponérselo ha revelado una fragilidad que tiene el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Distribuirse en todo el país, Sí. estar atento a las situaciones que se producen en este ámbito, eh, y además con un presupuesto restringido para el próximo año. ¿Cómo se las van a arreglar para enfrentar esta responsabilidad de preocuparse, de poner el foco en la situación de los derechos humanos en Chile con más intensidad porque así lo reclama la ciudadanía? Bueno, los mexicanos dicen amistad que no se expresa en la nómina, pura demagogia. Es decir, obviamente si una sociedad dice, mira, mi prioridad son la salud, eso en la ley de presupuesto se tiene que expresar, en la cantidad de dinero que se pone en salud. Eh, Puedo decirlo porque es un hecho público, notorio, es que tanto las autoridades del Ejecutivo como el Legislativo han dicho hay que fortalecer el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros lo necesitamos. Cuando estamos hablando de 300 y tantas querellas criminales, nosotros necesitamos fortalecer nuestras unidades jurídico-judiciales, y para eso necesitamos la ayuda del Estado de Chile. Nosotros obviamente tenemos que fortalecer nuestras oficinas regionales. En fin, yo creo, Sergio, y no creo equivocarme, no creo que esté siendo autorreferente con respecto al instituto. eh, Creo yo
más bien lo afirmo, quedó claro en la opinión pública y en la sociedad chilena que se requiere un Instituto Nacional de Derechos Humanos autónomo, pluralista, público, fuerte. Y esa es la tarea, yo te diría, de los próximos años. Ahora, ¿cómo ve usted el hecho de que aquí en Chile, desde el mundo político, apunten con el dedo los lugares del mundo donde se cometen violaciones a los derechos humanos, pero hay estándares distintos? Por ejemplo, en la situación de Venezuela es uno. Por ejemplo, la situación de Hong Kong es otra, que es un territorio que depende de la República Popular China. ¿Usted no piensa que hay doble estándar al hacer mediciones que son discrepantes unas con otras? Bueno, lo políticamente correcto sería simplemente contestarte que de acuerdo con nuestra ley constitutiva, el Instituto vela por la promoción y la protección de los derechos humanos respecto a los habitantes del país. Por lo tanto, nosotros no tenemos un mandato para expresar sobre violaciones a los derechos humanos en otros lugares del mundo. No, yo le Salvo, pregunto cómo perdona, se expresa el claro, mundo político. salvo digamos que haya chilenos o chilenas cuyos derechos son violados en otras latitudes. Pero en segundo lugar, no pero, sino que una segunda respuesta que yo te diría es que los derechos humanos tienen una vocación universal y que parten siendo una cuarentena de países donde Chile juega un rol muy importante a través del embajador Santa Cruz, pero hoy día cada vez más nuestra esperanza es que esta vocación universal de los derechos humanos impregne en todas las sociedades. Tú has mencionado el caso de China. En el caso de China, es políticamente incorrecto decirlo, pero en China las culturas judeocristianas, la cultura romana, la cultura griega, que son bases fundamentales de una cultura de los derechos humanos, son culturas que no llegaron a China. Ellos tienen otra concepción del ser humano y su relación con la sociedad. ¿Qué quieres que te diga con respecto a la sociedad de la India? Sistemas de casta, etcétera. Entonces el desafío también global de los derechos humanos es muy, muy importante. Entonces hay una vocación global de los derechos humanos y como tú has dicho, ahí no pueden haber dobles estándares. Y nosotros como instituto no tenemos que estar velando por ejemplo, determinados intereses económicos. Así cuando en Chile de todos los gobiernos, tú te das cuenta, bueno, si tenemos casi un tercio de nuestras exportaciones a China, mejor hablemos de nuestra Hacerse el leso. integración comercial. Bueno, nuestro rol como instituto es obviamente ir más allá de eso. Si nosotros, bueno, esto es materia del poder ejecutivo, de los poderes empresariales, ya, y su relación con grandes países, donde evidentemente es objetivo que los derechos humanos no se respetan. Y eso lo puedo decir perfectamente como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos sin estar atravesado por estar viendo, digamos, intereses económicos, relaciones políticas o visiones ideológicas. Claro, mi pregunta apunta también en el fondo a observar un hecho, si aceptamos que hay un doble estándar para mirar los derechos humanos que existen en otros países cuando son violados, ¿no? ¿Eso tiene proyección al campo interno donde hay también doble discurso en algún momento o no? Así yo lo que te diría categóricamente que estas 4 últimas semanas, casi un mes, tienen que llevarnos a una profunda humildad. Así nosotros como chilenos y chilenas estábamos convencidos hasta el año 73 que éramos una excepción y que nunca íbamos a tener una dictadura militar. Bueno, nos equivocamos profundamente. Si tú hace un mes atrás hubieses dicho, sabe que van a haber 6.000 personas que en las cifras nuestras, las cifras de la Fiscalía, 11.000, 12.000, que van a ser detenidas en medio de protestas, Sergio, yo te hubiese dicho, eso es imposible en Chile. Si tú me hubieses dicho hace un mes atrás que iba a haber toque de queda, que íbamos a tener el ejército de Chile en las calles, yo te hubiese dicho esto es imposible. Ya ocurrió. Por lo tanto, no dar por garantizado algo que depende profundamente de la voluntad y acción de los seres humanos. Y por otra parte, mucha humildad al juzgar otras sociedades, partir por nuestra propia casa y ser muy autocríticos. Y eso claramente nos faltó. ¿Marca un retroceso a la situación de los derechos humanos en Chile el último capítulo de los casi 30 días que hemos vivido? Así por un lado esos objetivos. Así nosotros en 20 días hemos presentado
5 o 6 veces más querellas por tortura que en todo el año 2018. Eso es un dato, pero es el dato presente. Pero los seres humanos nos proyectamos al futuro y yo tengo más que la esperanza, la convicción que los derechos humanos van a ser nuevamente objeto de debate y nuevamente, yo te lo aseguro, en el debate sobre una nueva constitución va a haber un corazón que van a ser los derechos humanos. Y ese es el legado dramáticamente paradojal que después de estos días vamos a valorar mucho más los derechos humanos que los valoramos hace un mes atrás. De sus palabras se puede desprender que frente a una nueva constitución, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos va a decir, téngase presente a través de un documento contundente que revele los fundamentos y el objetivo para un país distinto que el que hemos tenido hasta ahora. Nosotros tenemos 9 informes de derechos humanos que están en la página web, donde están cada uno de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos desarrollados en capítulos. Y eso se lo entregamos a la sociedad chilena y particularmente a los representantes elegidos por el pueblo en un poder constituyente. Y acabamos de lanzar una campaña en la página web dirigida a los jóvenes que se llama el asado constituyente. ¿Por qué? Porque también hay una paradoja, porque el 70% de los jóvenes que salieron a protestar, de los jóvenes chilenos en general, no estaban votando en las elecciones. Entonces hoy día hay un desafío súper grande. Bueno, después de estos 40 días de protesta, donde los jóvenes tuvieron una participación muy grande, nosotros como instituto llamamos a la participación y concretamente de los jóvenes, y a través de esta campaña web que ya está, nosotros estamos llamando a una gran participación ciudadana, a una nueva constitución que va a surgir de este debate y te insisto, donde las bases fundamentales estén dadas en los derechos humanos, que son de todos y de todas los chilenos, no solamente un sector. Participar, deliberar y representar son los tres pilares fundamentales, Así según el es, profesor Esquella, de así la es. democracia, ¿no? Así, nuestro gran profesor. Y partiría diciendo informarse. Eh, Hoy día, ¿cuánta gente sabe lo que es una convención constituyente, un congreso constituyente, en fin? Yo te diría que son nociones que están ahí presentes. En el anterior proceso de consulta, yo quiero recordar que participaron 150.000 personas en los encuentros locales, 150.000 a través de internet. Ahora tienen que ser millones de personas. Y la base de la participación es sentirse parte. Yo soy parte de Chile. Y tomar parte. Y la escalera de la participación, el primer peldaño es informarse. Y para eso, nuevamente te digo, página web del instituto, nuestros documentos, leer, conversar mucho. Le hago una última pregunta, a ver acaso la puede responder con la franqueza que se requiere en estas circunstancias. ¿Los medios de comunicación han trabajado en función de la defensa de los derechos humanos? Mira, a ver, en la medida que los medios de comunicación social contribuyeron a transparentar lo que estaban ocurriendo en Chile, claro que sí. En la medida que hubo debates, más allá de las emociones, claro que sí. Pero ¿cuál es el problema? Que yo te diría que hoy día está demasiado presente, y Sergio, tú lo sabes mejor que yo, que aquello que venden el rating son cosas que son muy emotivas, muy violentas o muy entretenidas. Entonces, obviamente, tú tienes que ir más allá de eso. Y el periodismo en Chile, a propósito de todo el debate de las fake news, tiene que hacer un esfuerzo de ir más allá de la emoción y pasar a la razón. Más allá de la opinión, no todo es opinable, hay que pasar también a la razón. ¿Ya? Porque si no, te digo, claro, los medios de comunicación social no cumplen con un rol que no es solamente informar, sino que también formar. Así hemos llegado al final de esta profundidad de campos aquí en el canal del Senado. Le queremos agradecer a Sergio Mico Aguayo, abogado, filósofo también y ahora director con una tremenda responsabilidad por conversar con nosotros. Y bueno, ya tendrá su encuentro. ¿Sigue haciendo clases, no? El próximo semestre la retomo, ¿ya? ¿Sí? Y estoy terminando un curso en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Muy bien, pues. ¿Ya? Gracias por Muchas conversar con gracias a nosotros. ti, Sergio.
A usted por seguir estas conversaciones aquí en el canal del Senado. Le decimos hasta la vista junto con UCB Televisión Señal 3.